Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenido un día más a esta reunión que hacemos vía Facebook. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia, porque nos permite estar un día más en este lugar. Damos gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros, hermanos, y nos ha dado el tiempo, ¿cierto?, también para estar reunidos el día de hoy. Hoy día vamos a continuar con el tema número 2 sobre lo que verá esta generación. La cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo 24, verso 34, donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estas son palabras de Jesús, palabras de nuestro Señor, que ya las habíamos visto, ¿cierto?, el domingo pasado. Y habla de sus palabras, ¿cierto? Sus palabras no pasarán. Todo pasará, el cielo, la tierra, todo lo que vemos en este mundo pasará. Pero las palabras de nuestro Padre, hermano, jamás pasarán. El día y la hora nadie lo sabe cuando nuestro Señor Jesús venga a esta tierra. Nadie lo sabe. Aún ni los ángeles del cielo. Pero esa hora un día llegará, hermano. Esa hora un día llegará y tendremos que rendirle cuentas a nuestro Padre Dios, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo, de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Continuamos entonces y hablaremos un poco de los hijos de desobediencia, de aquellos que no guardan los mandamientos del Señor, ¿cierto?, que le vendrán las plagas que menciona la Escritura, las plagas, las enfermedades. Y esto también es lo que pasará con los desobedientes de esta generación, de lo que verá esta generación. La gente que no hace caso al Señor, no hace caso al Evangelio, que no quieren, ¿cierto?, buscar de Dios. Ellos tendrán un castigo, hermano, un castigo, le tendrán cosas sobre su vida. Y en Deuteronomio 28:58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Habrá plagas, hermano, habrá destrucción, habrá, como dice aquí la Escritura, ¿cierto?, Dios aumentará estas plagas, las enfermedades, grandemente sobre los hijos de desobediencia, sobre todo aquellos que no han obedecido al mensaje del Señor, sobre todo aquellos que no han obedecido la palabra de Dios, el llamado, ¿cierto? Hemos mencionado muchas veces que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Entonces los que han sido llamados y han desobedecido, ¿cierto?, o han despreciado ese llamado de parte del Señor, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Tendrán parte en estas plagas, ¿cierto?, que menciona la Escritura. También ellos tendrán parte, hermano, sobre las copas de ira que serán derramadas sobre esta tierra, sobre esas copas destructoras que vendrán en el tiempo del fin del mundo, como lo menciona Apocalipsis, cuando sean derramadas esas copas de ira, y esos ángeles, ¿cierto?, desciendan a la tierra para hacer sufrir a la humanidad, para castigar a todos los que han desobedecido. Todo eso, ¿cierto?, será bajo la cobertura del Señor, bajo todo lo que Él ha propuesto, ¿cierto?, en su palabra, bajo todo lo que Él ha dicho en las Sagradas Escrituras, bajo todo lo que está escrito en la revelación, ¿cierto?, que Dios entregó
a cada hombre que escribió las Santas Escrituras. Entonces vendrá un castigo para cada uno de ellos, hermanos. Así también el Señor prometió que los creyentes estarían fuera de estas plagas. Ellos estarían fuera del juicio, hermano. ¿Y qué es lo que los creyentes verán de parte del Señor? La misericordia, ¿cierto? La misericordia y la salvación de parte de nuestro Dios. En Deuteronomio 7:12 dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Fíjese bien, hermano, dice, por haberlos guardados y puestos por obra. Aquí no estamos hablando solamente, como habla Santiago, de un oidor olvidadizo, de alguien que oye la palabra, ¿cierto? Y dice, ah, qué bueno, qué lindo, qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje. Sino que está hablando, ¿cierto?, de una persona que escucha la voz de Dios. La escucha, pero a la vez la hace, la practica. Practica lo que la Escritura le está mandando. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, dice acá. O sea, ejecutar lo que uno ha escuchado. Cuando Dios nos habla de amor, cuando Dios nos habla de misericordia, es porque debemos guardar estas palabras y ponerlas por obra. Poner por obra ese amor, poner por obra esa misericordia, poner por obra, ¿cierto?, todo lo que Él nos ha enseñado. Y debemos partir, ¿cierto?, por nuestro hogar, con nuestro prójimo, como nos enseña nuestro Señor Jesús. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia de que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Aquí habla, ¿cierto?, de una bendición. Si bien nosotros ahora no tenemos vacas, no tenemos ovejas, ¿cierto?, pero sí tenemos, ¿cierto?, un trabajo. Entonces Dios habla de bendecir ese trabajo, Dios habla de bendecir la familia. Dios habla de bendecir el fruto de tu vientre, tu descendencia, tus hijos. De eso habla Él. Es cuando Pablo dice, ¿cierto?, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ellos tienen mayor posibilidad de ser salvos. No es que vayan a ser salvos automáticamente por medio del que cree, sino que tienen mayor posibilidad. Y así cuando habla, ¿cierto?, de que los hijos del no creyente son santificados por el creyente, cuando habla Pablo en Corintios, es exactamente lo mismo. Si la mujer o el varón son creyentes, la mujer es santificada y los hijos son santificados por medio del que cree. Es la bendición de Dios que alcanza al creyente y a toda su familia y a sus generaciones. Es una bendición de parte de Dios. No estamos hablando de salvación, hermano. No estamos hablando de un rescate eterno, sino que estamos hablando de mayor posibilidades de salvarse. Y eso es maravilloso, hermano. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Ante todo pondrá sobre todos los que le aborrecen. Entonces estas plagas, hermanos, no tocarán a los hijos de Dios. A los hijos de Dios, al contrario, hermano, habrá bendiciones para Él. Habrá bendición siempre, ¿cierto?, siempre y cuando nosotros pongamos por obra las palabras de nuestro Señor y creamos realmente en Él. Esas bendiciones vendrán sobre nosotros. Hay promesas, ¿cierto?, para los hijos de Dios, para el verdadero creyente, para los hijos legítimos de Dios. Él tiene mejores promesas. Él tiene medicina también para los que le buscan, para los que le piden al Señor. En Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermano, cuando hablamos de esta bendición de parte del Señor, lo mismo que estamos viendo acá, ¿cierto? Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto debe causar dolor en nuestro corazón, hermano. Debe causar tristeza. ¿Por qué? Porque el pecado en mí, la enfermedad, todo lo malo que debía estar sobre mí fue imputado hacia
Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esos azotes y todo lo que merecíamos nosotros fue puesto sobre sus lomos, sobre sus hombros. Y Él sufrió el castigo por nosotros, hermano. Entonces cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la misericordia del Señor, cuando hablamos de que Él nos salvó, cuando hablamos de que el castigo fue, ya no hay más castigo para el creyente, ya no hay más condenación, aparte del gozo que nos traen esas palabras, debe también traer tristeza. ¿Por qué? Porque todo aquello fue puesto sobre los hombros del Hijo de Dios, sobre nuestro Señor Jesús, y Él sufrió por nosotros y Él pagó todos esos dolores por nosotros. Entonces todo eso fue puesto, el castigo que merecíamos nosotros lo pagó nuestro Señor Jesús. Es un motivo de alegrarse, ¿cierto?, por el pago, pero también es un motivo de entristecerse porque Él, no conociendo pecado, como dice la Escritura, por nosotros, Él lo hizo pecado, nuestro Señor Jesús, y Él pagó por cada uno de nosotros, hermano. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí. Él llevó esa cruz, la cargó, lo colgaron en aquel madero, hermano, blasfemaron de Él, lo insultaron, lo escupieron, y Él no abrió su boca. Como cordero al matadero Él fue, y no abrió su boca, hermano, por amor a ti y por amor a mí. Jeremías 33:6, he aquí yo le traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Otro acontecimiento, aunque no nuevo, hermano, en estos tiempos, es que habrá hambre en la tierra. Y esta hambre, cierto, obviamente habla de una escasez de alimentos. Jesús habló que el mundo pasará hambre, que tendrá hambre. Los alimentos van a escasear, hermano. Va a haber una escasez de alimentos en la tierra. Si bien hoy en día en ciertos lugares del mundo hay alguna escasez, cierto, de alimentos, bien lo dice la Escritura, que eso llegará a todos lados, hermano. Llegará a todos lados. Habrá dinero, cierto, pero no habrá para comprar. No habrá cosas para comprar, para alimentarse. Entonces el alimento, por ende, va a escasear en los hogares. Va a encarecerse también la vida diaria. Y todo esto causa, cierto, del hombre, de la maldad del hombre. La tierra también, por su parte, como dice Pablo, la tierra gime a una como con dolores de parto, hermano, porque está hastiada del hombre, la tierra está hastiada de la humanidad, y aún así la creación, como lo menciona Pablo, también será salva de esta generación perversa. Asimismo la tierra será renovada, será salvada por medio de Jesús, ¿cierto? Cuando Él venga a esta tierra, arrebata su iglesia y acabe con el enemigo, la tierra será restaurada, hermano, y habitaremos juntamente con Él en esta tierra, dice la Escritura. Entonces todo esto, la escasez de alimentos también es una señal de lo que va a acontecer. Cuando la palabra dice que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, habla plenamente, cierto, netamente de lo espiritual, de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, que es la salvación, que es el mensaje. Hemos recibido el mensaje y Dios ha puesto en nosotros la fe, el creer por la palabra de Dios. Asimismo nosotros lo que hemos recibido, eso mismo, por gracia, que es la palabra de Él, debemos darla por gracia, debemos dar ese mensaje y esa palabra por gracia. Asimismo el alimento también, hermano, lo que la gente pueda necesitar o algunos hermanos puedan necesitar. Si nosotros tenemos, debemos dar por gracia a nuestros hermanos. También aplica en ese sentido, en el sentido material de entregar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mucha gente en el mundo está muriendo de hambre, hermano. En los países africanos, cierto, está de más decirlo, los países asiáticos, en América también, miles mueren de hambre cada día. Muchas veces por la ignorancia, la religiosidad, ¿cierto? Bien sabemos que en África adoran a las vacas, son algo sagrado para ellos y no se las comen. Cuando es un alimento, ¿cierto? Que Dios ha puesto para el alimento, para alimentar el hombre, bien digo.
Entonces parte de la religiosidad también influye en todo esto, hermano, en la ignorancia de las personas. Pero para los hijos de Dios, cierto, tenemos plena confianza de que Él nos cuidará, Él nos guardará. El alimento no nos faltará, el pan y el agua siempre estará en nuestra mesa, hermano, porque es una promesa de parte de Dios para nosotros. A lo mejor no tendremos abundancia en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, pero sí tendremos el alimento y el sustento de cada día, y eso gracias a nuestro Dios. Yo sé que muchos de nuestros hermanos han visto la gloria del Señor, ¿cierto? Han visto cómo Dios se ha glorificado en sus vidas, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en tiempos que a lo mejor no había nada, pero Dios, mostrando su amor y su misericordia, sustentaba a nuestros hermanos, los sustentaba y no les faltaba nada. Muchos yo creo que han visto la gloria del Señor en el área del alimento, en el área económica, y pueden, cierto, tener un testimonio y ayudar a los que a lo mejor no creen estas palabras, hermano, que a lo mejor no creen que Dios puede suplir y que Dios puede al necesitado suplir la necesidad. Cuando eso es así, hermano, Él tiene el control de todo, Él es el dueño de todas las cosas, hermano. Entonces parte de nuestra fe también está en eso, en confiar en Él. En estos tiempos peligrosos, en estos últimos tiempos, más que nunca debemos confiar en Dios, porque es parte fundamental del cristianismo, la fe, el creer en el Señor. No existe tal cosa de un cristiano que duda, hermano, de nuestro Dios. No puede ser aquello. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo puede hacer, hermano. Así que esa fe, si está débil a lo mejor en ti, debes cada día alimentarla por medio de la palabra, por medio de la alabanza, por medio de la comunicación con Dios, de la oración, y fortalecer esa fe, porque esa fe es verdadera, hermano, esa fe es real, y debe ser real en nosotros para confiar en nuestro Dios. Entonces Dios nos va a alimentar a nosotros sobrenaturalmente, hermano, así mismo como lo hizo con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida, dice, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andarás en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te fatigará nada en ella, tierra cuya piedras son hierro, y cuyos montes sacarán cobre. Comerás y te saciarás, y te bendecirá Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Miren las promesas que tiene el Señor, hermano. Con estas palabras, ¿será justo que dudemos de Dios? Cuando Él hizo esto con el pueblo de Israel, ¿cuánto más lo hará con nosotros, hermano? A lo mejor usted dirá: nosotros no somos como el pueblo de Israel. Ellos fueron muy desobedientes, ellos escupieron a Dios, desobedecieron, murmuraban de Él. Y nosotros no hacemos eso. ¿Estás seguro, hermano? ¿Estás seguro que tú no haces eso con el Señor? ¿Estás seguro que no le eres infiel alguna vez en el día al Señor? ¿Estás seguro que no has puesto algo que te gusta a ti o alguna cosa? ¿No has puesto alguna cosa por encima de Dios? A lo mejor si haces memoria, puedes llegar al punto en que has puesto algo por encima de nuestro Señor. Alguna vez a lo mejor has dejado de ir a un culto, has dejado de congregarte por ir a otro lugar, o por hacer otra cosa, o por hacer algo que a ti te gusta, o has dejado de orar al Señor, o has dejado de buscarlo, porque has tenido que hacer otras cosas, o las cosas del mundo te han atrapado, ¿cierto? Y no lo has hecho. Entonces ahí estamos ofendiendo al Señor, estamos dejando de lado al Señor por tus ídolos.
por tus dioses, por algo que tú has puesto por encima del Señor. Y eso es exactamente lo mismo lo que hacía el pueblo de Israel, hermano. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel o a estos grandes hombres o historias del Antiguo Testamento, estamos viendo una radiografía de nosotros, hermano, de lo que iba a pasar con nosotros, que íbamos a merecer la gracia del Señor. Porque acá, cierto, era un pacto condicional, el Antiguo Testamento. Era un pacto condicional de tú debes hacer lo bueno y yo te bendeciré. Bueno, el día de hoy es un pacto incondicional, hermano, de amor, donde nuestro Señor Jesús está ahí perdonándonos cada día. Es un pacto incondicional donde el amor sobrepasa todo entendimiento y conocimiento humano. Donde el amor, hermano, está ahí de parte del Señor con nosotros, porque aunque fallemos, aunque pequemos, aunque a veces pongamos a Dios por encima, pongamos nuestras cosas por encima de las cosas de Dios, Dios está ahí para perdonarnos. No significa, hermano, no significa que lo hagamos o que abusemos de esa gracia. Eso significa que cada día debemos esforzarnos más y ser agradecidos por ese Dios maravilloso que nos está cada día perdonando, ayudando, sosteniendo, levantándonos del piso y diciéndonos que sigamos adelante. Entonces, hermanos, si estas promesas fueron para el pueblo de Israel, ¿cuánto más para nosotros, hermanos? ¿Cuánto más para nosotros que estamos bajo un pacto de gracia, bajo un pacto de misericordia de parte del Señor? No significa que vamos a pecar, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que se nos antoja porque Dios nos perdona. No, hermanos, no significa eso. Sino que nosotros dejamos el pecado por amor a Dios. Nosotros dejamos nuestra antigua vida por amor al Padre, por amor al que nos rescató, porque Él puso en nosotros esa fe, hermano, porque Él puso en nosotros el querer, Él puso en nosotros el seguirle a Él, porque todo viene de parte de Él, hermano. Entonces, en gratitud a eso, ¿cierto? El cristiano vive para el Señor y vive, ¿cierto?, para anunciar su palabra. Entonces a sus hijos, hermano, nada les faltará, así que no te preocupes tú, hermano, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo en esta tierra, en escasez, ¿cierto? Algo que ha sido producido por el mismo hombre, hermano, algo que ha sido planeado por los grandes de este mundo. No temas, hermanos, porque Dios te va a sustentar, Dios estará contigo. Ellos nos han llevado a un confinamiento, nos han llevado a aislarnos, nos han llevado a quedarnos en casa, hermano. Y todo esto, a pesar de que suena bien, ¿cierto?, para cuidarnos, pero suena muy mal para la economía de la familia, para el bolsillo de cada uno de los hombres y mujeres que cada día trabajan para llevar el sustento al hogar. Eso suena muy mal, hermano. Pero para los hijos de Dios debemos estar tranquilos, nada nos faltará. Dios está con nosotros, hermano, y no nos va a desamparar, así como el pueblo de Israel que anduvo en el desierto, imagínense, 40 años y su calzado no envejeció. Nunca envejecieron sus vestiduras, porque Dios estaba ahí para sustentarlos, hermano. Él cada día ponía el maná, el alimento para sus hijos, cada día ponía el alimento para cada uno de ellos. ¿Cuánto más para nosotros, hermanos? ¿Cuánto más para ti? Eres un hijo de Dios. ¿Tú piensas que Dios te va a dejar, que Dios te va a desamparar en los tiempos de crisis? No, hermano, estás equivocado. Él jamás te va a dejar. Él pone el ejemplo de los pajarillos, ¿cierto?, que no necesitan de nada, sino que ellos vuelan, ellos no andan preocupados. Oye, mi amor, ¿qué vamos a cocinar mañana? Oye, mi amor, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué hay para la once? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer para el pan? Ellos no se preocupan de nada, hermano, porque el mismo Jesús dice, vuestro Padre que está en los cielos los sustenta y los alimenta, y les dice, ¿cuánto más a vosotros, que sois sus hijos? ¿Cuánto más a ti, hermano? ¿Cuánto más a mí, a nosotros que somos sus hijos? Dios nos va a alimentar y no nos va a entregar el pan de cada día. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? Entonces esta hambre, ¿cierto?, llegará al mundo, pero a sus hijos no los tocará. El que habita el abrigo del Altísimo, dice Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Imagínense, hermano, estar en una fortaleza, en un castillo protegido. A eso se refería el salmista, ¿cierto? Y esta hambre carnal, hermano, que vendrá, también vendrá un hambre espiritual. Un hambre espiritual. Aquí vienen días, dice Amós 8:11, dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Pero nosotros esperamos, ¿cierto?, mejores promesas, cielo nuevo, tierra nueva. En 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esta hambre espiritual, hermano, muchas veces yo he escuchado, ¿cierto?, de avivamientos, de que la iglesia en este mismo tiempo, muchos han dicho de que la tierra está teniendo un despertar espiritual, que las iglesias se van a llenar, que la gente cada vez busca más y más de Dios. La apostasía también nos enseña lo mismo, y ya lo hemos visto también, hermano, donde dice que se amontonarán gentes, hermano, y teniendo comezón de oír, dice la Escritura también, se amontonarán. Pero ¿dónde se amontonarán, dice la Escritura? Frente a falsos maestros, frente a falsos líderes. ¿Por qué? Porque la apostasía será una gran señal de la venida de nuestro Señor. Porque el cristiano verdadero, el que ha recibido al Señor, ese que anhela estar con el Señor, ese que anhela estar con los hermanos, ese que deja todo por estar en la iglesia el día domingo, ese que deja todo por estar con el Señor, ese es un cristiano verdadero, un cristiano que busca a Dios, que busca su palabra, más que todas las cosas, hermano. No un nombre, no una denominación, no un líder religioso, sino que a Dios por sobre todas las cosas, al Señor. Aquel cristiano, ¿cierto? Si es que tiene hambre o un hambre espiritual, ¿cierto? Pero es para alimentar cada vez más su anhelo por estar con el Señor. A eso se refiere, ¿cierto? Nos referimos ahora en este tema del hambre espiritual. Nosotros cada día tenemos esa hambre, ¿cierto? Esa hambre de escudriñar la Escritura, de escuchar una predicación, de querer saber algo más de Dios, ¿cierto? Aunque jamás terminaremos de conocer a nuestro Dios, pero cada día necesitamos y queremos esa palabra, queremos esa alabanza, ¿cierto? Escuchar una canción, una alabanza al Señor, escuchar una prédica de algún hombre de Dios, una enseñanza que nos llene, que nos nutra el corazón, hermano. Pero no, como lo mencionamos recién, ¿cierto? Todas esas personas que solamente buscan al líder, que solamente buscan un nombre, buscan una denominación. Esas personas están solamente alimentando su ego y alimentando el ego de aquel hombre al cual buscan. Nosotros no, hermanos, debemos buscar al Señor plenamente, 100% al Señor, cada día de nuestra vida, cada instante, cada momento, cada segundo de nuestra vida, buscar al Señor. Y todo lo que hagamos, hermanos, que sea para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos y cuando lo busquemos, que sea para la gloria de Él. Entonces nosotros esperamos, ¿cierto?, tierra nueva, cielos nuevos, donde morará la justicia, donde estaremos con nuestro Padre Dios. En los posteros tiempos también tendremos terremotos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, muy bien. Cuando hablamos de terremotos, entendemos muy bien acá en nuestro país lo que son los terremotos, qué es lo que es un terremoto, ¿cierto? Y habrá terremotos en diferentes lugares del mundo, dijo el Señor Jesús. En diferentes lugares del mundo, ¿cierto? Hemos visto también y hemos tenido la experiencia de ser sacudidos por un terremoto acá en Chile, en otras partes del mundo también. Y varias veces se nos ha movido la tierra. En Haití también, ¿cierto? Si bien recordamos que quedó todo destruido en aquel país, en China, en Japón también muchas veces han habido terremotos. Indonesia también ha sido azotado por muchos terremotos, hermanos, y vemos la destrucción que esto genera. Imagínense todo esto, hermano, comparado con lo que ha de venir, comparado con esos juicios de parte del Señor. Cuando la Escritura habla de un cataclismo, hermano, un cataclismo en la tierra, imagínense, no quedará nada en pie, nada quedará en pie, hermano. Entonces, ese es parte del castigo que vendrá a esta tierra para los desobedientes, para los que no han recibido al Señor. Entonces, todos estos terremotos o temblores que nosotros hemos vivido en esta tierra o hemos sentido, hermano, no es nada comparado con lo que va a venir, con el juicio final.
Entonces también es una de las señales, estos terremotos. Es una de las señales antes que venga nuestro Señor Jesús. La maldad crecerá también en la tierra, hermano. Hoy en día hay una generación perversa, una generación maligna. Lo podemos ver cada día, ¿cierto? Ahora con esto de las redes sociales es muy fácil ver qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Y vemos que no hay mucha diferencia, hermano, en la maldad en muchos lugares del mundo comparado con la maldad acá en nuestro país, ¿cierto? Si somos los mismos seres humanos, somos las mismas personas, el mismo pecado está en nosotros. Entonces vemos que ya no hay misericordia, ya no hay amor en la gente, en las personas. Al contrario, cada uno busca lo suyo, cada uno busca su bien propio y no le importan los demás. La maldad crecerá mucho porque cada vez se da más libertad para el mal y se restringe la búsqueda de Dios. Tenemos un reclamo de Dios para el mundo y para los hijos de Él. El profeta Isaías empieza con este reclamo de parte de Dios. En Isaías 1:2 dice: oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad y generación de malignos. Hijos depravados, dice el Señor acá. Dejará a Jehová, provocarán a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Qué palabra, hermano, más antigua, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, pero también qué palabras más recientes, hermano. La Biblia, ¿cierto? Puede ser un libro muy antiguo, pero sus palabras son frescas, hermano, son frescas. Porque acá habla de una generación de depravados que dejaron al Señor, que provocaron a Dios. Y dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y así es, pues, hermano, toda cabeza está enferma. Y es por esto mismo que era necesario, hermano, era necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario un nuevo pacto. Era necesario, hermano, un nuevo pacto para que nosotros fuéramos rescatados del pecado. ¿Por qué? Porque imagínense, en los tiempos del diluvio, Noé, pregonero, dice la escritura, de justicia, pregonero, él predicó, él habló a las personas que iba a venir un diluvio, que iba a venir algo malo sobre la tierra, y ellos no creyeron, hermano. O sea, un corazón enfermo, un corazón que no creía en las palabras de Dios. ¿Y creyeron hasta cuándo? Hasta cuando vino el juicio, ¿cierto? Y se los llevó a todos el agua y murieron ahogados, excepto, ¿cierto?, como bien lo sabemos, la familia de Noé. Entonces era necesario, hermano, este nuevo pacto, un nuevo comienzo. Y era necesario también, ¿cierto?, que todo esto fuera por gracia y 100% una labor de Dios, que nosotros no tuviésemos nada que hacer. Porque del momento que nosotros tuviéramos parte en aquella salvación, ya no iba a ser perfecta, porque no somos perfectos nosotros. Dios es perfecto, entonces todo lo que viene de parte de Él es perfecto. Y esta salvación es perfecta, es santa, así como Dios es perfecto y santo, es misericordiosa también, ¿cierto? Porque no toma en cuenta nuestros pecados pasados, nos renueva, nos restaura y nos da gracia nueva y misericordia nueva todos los días, hermano. Entonces esta generación, ¿cierto?, verá a estos hijos de maldad, y los vemos cada día por diversas partes del mundo, en distintos lugares del mundo vemos a estos hijos de desobediencia. Pablo nos dice que seamos hijos de Dios, que procuremos la limpieza, que no nos contaminemos de la maldad y del pecado. Y si vivimos en una generación incrédula, así es, hermano, vivimos en una generación incrédula, en una generación perversa, en una generación maligna, pero debemos hacer la diferencia. Debemos comportarnos como hijos de Dios, hermanos, cada día.
Predicar la palabra a quien sea, a toda criatura. La salvación, insisto, viene de parte del Señor. Nuestra misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión, hermano. Predicar la salvación del Señor. Y la Escritura dice que el que creyere será salvo. ¿Quién creerá? A los que Dios ha elegido, a los que Dios ha predestinado para salvación, creerán y serán salvos. No es nuestra tarea, hermanos, convencer a las personas. No es nuestra tarea convencer a las personas. Nuestra tarea es simplemente predicar el Evangelio del Señor, porque para eso Él nos llamó. En Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense bien lo que dice, hermano. En medio de la cual resplandecéis como luminares, como una vela. Cuando esté enciende una luz, ¿cierto? La luz se propaga por toda la habitación que está oscura y se llena esa habitación de luz. Asimismo, dice acá Filipenses, que debemos ser nosotros en el mundo, asidos de la palabra de vida, o sea, aferrados, retener esa palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estas son palabras, ¿cierto?, del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, y donde habla, ¿cierto?, de que debemos ser irreprensibles, que debemos ser como una luz. El mismo Señor Jesús dijo, ¿cierto?, que una lámpara no se pone en una habitación y se cubre esa luz, ¿cierto?, sino que se pone donde genere mayor luz para que ilumine toda la habitación. Asimismo nosotros debemos alumbrar a este mundo, hermano. Asimismo nosotros debemos alumbrar a esta perversa generación. La gente se ha vuelto brutal, sin amor. La gente conoce más el amor que el odio. O sea, el odio más que el amor, perdón. Los hijos se han vuelto ingratos con los padres. Los padres también se han vuelto contra los hijos. Se ha perdido muchas veces el amor humano, el amor familiar. Ahora estamos expuestos a violencia extrema en muchas partes de nuestra ciudad, ¿cierto? Hoy día en nuestro país estamos viendo gran violencia en el sur de nuestro país, en la Araucanía, hermano. Y vemos, ¿cierto?, de qué es capaz el ser humano. También tenemos la delincuencia, la agresión. Se encuentra en todas partes. Esta delincuencia también está atacando a nuestros jóvenes, hermano. Por eso nosotros debemos instruir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para que ellos el día de mañana sean unas buenas personas, que sean unos buenos cristianos y puedan mostrarle al mundo, ¿cierto?, que Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios que restaura, que es un Dios, ¿cierto?, verdadero. Y eso lo vemos por medio de nuestro testimonio. Siempre he dicho yo, ¿cierto?, que somos testimonios andantes, hermano. Entonces, a pesar de todas las cosas, de esta violencia, de la delincuencia, de todo lo que está pasando en este mundo, nosotros debemos perseverar, debemos seguir adelante, hermano. En Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, hermano, con esta cita que acabamos de leer en Malaquías 4:6, termina el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento, dando origen a la obediencia, a la reconciliación de Dios con la humanidad. No tenemos que esperar la destrucción repentina del mundo, hermano, ya que hay cosas que hoy ya están destruidas. Por ejemplo, la familia, la moral, los valores están destruidos hoy en día. Ya no hay moral en la sociedad. Las familias cada día están más destruidas, hermano. Los valores, ¿para qué hablar de valores? Hoy ya no se respeta absolutamente nada. Yo siempre hablo y digo, ¿cierto?, que, o sea, es una forma solamente de decir, ¿cierto? Siempre he dicho que nací en una época equivocada, porque soy bien anticuado yo para mis cosas, ¿cierto? Me considero un hombre de palabra. A veces cuando hago trato, hago negocios, ¿cierto?, un apretón de mano significa mucho para mí, pero para la otra persona no significa nada. Antiguamente, ¿cierto?, nuestros abuelos, nuestros antepasados,
hacían tratos y era solamente un apretón de mano y eso valía, la palabra del hombre. Ahora no valen absolutamente nada, hermano. Yo lo he experimentado muchas veces, cuando he querido hacer compras o cuando he hecho negocios, la gente no respeta los tratos, no respeta la palabra, o sea, para ellos no vale nada la palabra. Entonces hoy en día, hermano, debemos ser así, debemos ser tener más cuidado cuando hacemos negocio. ¿Por qué? Porque a las personas no les importa nada, no les importa absolutamente nada. Hoy vemos, cierto, también las redes sociales que se prestan mucho para esto, para hacer transacciones, negocios, y gente que deposita dinero, no les llega después lo que han comprado, y empiezan las famosas funas, hermano. Y ahí vemos, cierto, que la palabra no vale absolutamente nada hoy en día, nada. Por eso tiene que ser todo por medio de un papel, de un contrato. Y nosotros como cristianos no debemos quedarnos atrás. No debemos quedarnos atrás. Muchas veces nos dicen, pero ustedes son cristianos, y por ese lado nos toman, cierto, y al final nos engañan. Nosotros como cristianos tenemos el mismo derecho de todo ser humano de acudir a las autoridades, de acudir a la ley, de acudir, cierto, a un juez, a una notaría, cierto, para hacer un documento, para firmar un contrato. Y es lo mejor que debemos hacer, hermano, porque hoy en día el papel es el que manda, un papel legalizado es lo que manda, no la palabra, no que yo soy cristiano, yo soy bueno, yo confío. Bueno, usted es el cristiano, hermano, pero la otra parte no. Y a veces, cierto, entre mismos cristianos también hay pleitos o hay cosas de negocios, hermanos, que uno cumple y el otro no cumple y empiezan los problemas también, cierto. Entonces lo mejor es hacer las cosas de forma legal. ¿Por qué? Porque hoy en día pasa eso, hermano. Ya no hay respeto por nada. Nosotros como cristianos debemos fortalecer esos valores cada día más en nuestros hijos, hermano. Que esos valores, cierto, y esa regla de moral, de fe, de buena conducta, también sea la Escritura. Que todo lo que nos enseña la Biblia, hermano, sea lo que nosotros entreguemos a nuestros hijos, esos valores, esa moral, esa conducta bíblica, nosotros podamos entregársela a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos sepan y para que vean que la Escritura es fiel, es verdadera, es real. Y que no se equivoca, hermano, porque la Biblia es inerrante. La Escritura es inerrante, hermano, no se equivoca jamás en lo que está escrito ahí. Y eso es lo único que nos va a ayudar a nosotros para continuar y para seguir adelante. Formemos entonces, forjemos a nuestros hijos con el carácter de Cristo, con la Escritura, y que ellos vean también, cierto, esas promesas de parte de Dios que están en nosotros, que Dios nos bendice, que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, nos rescató y nosotros, cierto, seguimos adelante, seguimos perseverando y no hemos dejado al Señor, ni lo dejaremos jamás, hermano. Porque es mucho mejor estar con el Señor a estar en el mundo solo, triste y desamparado. Entonces, hermano, esas son las señales, así a grandes rasgos, cierto, que verá esta generación. Nosotros debemos estar apercibidos, nosotros debemos ser hombres y mujeres entendidos de la palabra de Dios y seguir y continuar adelante nuestra meta, nuestro camino. ¿Cómo? Cada día buscando al Señor, hermano, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, haciendo lo recto ante los ojos de Dios, buscándolo a Él en todos los planes que tengamos en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Siempre involucrar a Dios, hermano, porque Él ya es parte de nuestra vida, no lo podemos dejar fuera. Es como si yo tomara una decisión y dejara a mi esposa fuera de aquella decisión. No corresponde, hermano, no corresponde. Dios debe formar parte de nuestra vida, Dios debe formar parte de nuestras decisiones, de lo que nosotros estamos por hacer, por forjar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Él debe ser el número uno en nuestro hogar. La palabra de Dios nos enseña para que podamos nosotros forjar ese hogar, ese matrimonio, nuestros hijos cada día. Entonces sigamos adelante, hermano, continuemos. Aunque muchas veces nos cuesta mucho seguir, hermano, vemos la violencia en el mundo, vemos la gente cómo se destruyen entre ellos, cómo se matan entre ellos mismos, hermano, cómo no hay amor, los delincuentes ahora matan de una sola vez, no les importa absolutamente nada, si hay familia, si hay un hogar detrás de esa persona, no les importa nada, hermano. Vemos la violencia extrema en cada lugar del mundo, hermano. Entonces debemos cada vez aferrarnos más al Señor, cada vez aferrarnos más a nuestro Dios. Imagínense que nosotros estamos viviendo esto, hermano, ¿qué le queda a nuestros hijos?
Yo pienso, hermano, y me aterra pensar qué es lo que le espera a mi hijo, a mi hija, a nuestros niños de la iglesia, qué les espera más adelante en esta sociedad, hermano, o llamarlo sociedad llena de suciedad también, porque si nosotros estamos viviendo estos tiempos, imagínense ellos qué les va a tocar. Por eso debemos cada día, hermano, forjar los valores de nuestros hijos, para que nadie los mueva, hermano, ni siquiera cuando vayan a la universidad o en el colegio, la enseñanza media, ¿cierto? Que ahí cambian mucho de pensamiento nuestros jóvenes. Entonces, para que nadie los mueva, hermano, para que nada mueva lo que nosotros hemos forjado en ellos, la educación que le hemos entregado a nuestros hijos. Así que, bueno, este fue el tema de hoy, hermano. Doy gracias a Dios porque podemos, ¿cierto?, reunirnos por este medio. Doy gracias a Dios porque cada día nos ayuda, nos sustenta, nos guía, hermano, y nos tiene firmes en sus caminos, ¿cierto? Nos ha dado eso de confiar en Él plenamente, a pesar de lo que venga. Confiamos en nuestro Señor, confiamos en nuestro Padre. Así que te invito, hermano, para que continuemos adelante, para que sigamos perseverando hasta el final. Les mando un abrazo a la distancia, ya vamos a poder estar juntos, ya vamos a poder estar reunidos, como lo hacíamos antiguamente, ¿cierto? Ya vamos a poder cantar al Señor juntos, escuchar la palabra de Dios, estar reunidos juntos como hermanos, ¿cierto? Como dice la Escritura, que debemos hacerlo, y no acá en nuestros hogares, sino que en la casa del Señor, en la casa de Dios, hermano, como corresponde. Así que te mando un abrazo, hermano, un beso, sigue adelante, sigue buscando al Señor por sobre todas las cosas, y nos vemos acá, ¿cierto?, el próximo domingo, a esta misma hora, ¿cierto? Y bueno, que Dios les bendiga, un abrazo, hermano, chao, chao.